Mi interés por la interpretación debió ser muy temprano, porque me recuerdo montando la escena de las hermanas Gilda del Pulgarcito con unas vecinas, todas las semanas. Pero ya en serio fue con David Jiménez en el último Teu, que estrené con 14 años aquí en este teatro, La Rosa de Papel de Valle-Inclán. Por aquella misma época, en el año 66, se refundó el Teatro de Cámara de Zaragoza, con interés en ser un teatro estable y al modo de los teatros alemanes. Pero vamos, cosas de la dictadura, duramos 3 años y nos suspendieron del registro de teatros de cámara. Pero año y medio después fundamos el Teatro Estable y ahí hice más de 20 montajes hasta el 92 y ahora estoy de gira con la Casa de Bernarda Alba. Y con aquellos directores y con Eduardo González de Partener creo que aprendí lo que necesitaba para seguir aprendiendo en esta extraña profesión que es dar vida a unas líneas sobre el papel, ¿no? Ahí también me di cuenta que mi vida sería mejor si incluía el teatro en ella. Después de la película de Maenza, Alejo Lorén montó un corto que se llamaba Su Felicidad y contó conmigo para su monja, que es un corto que le tengo muchísimo cariño. Y luego hasta el 2003, que los Nanuk, José Manuel y Javier, me hicieron el regalazo de dejarme participar en su corto En el agua, pues a partir de ahí ya he hecho como 20 y tantos cortos aragoneses. El último fue Premio Simón el año pasado, el Shake Express de Miguel Casanova. Con José Luis Borao y Sergi Sasmendi yo los conocía porque había colaborado con ellos más por amistad que por otra cosa en producción cuando venían aquí a rodar. Y cuando Isasi fue a hacer El aire de un crimen, me llamó para hacer La Tacón, que era el papel femenino de la película. Entonces para mí fue realmente emocionante que alguien de ese nivel, de esa categoría, confiase semejante papel en mí, pues fue un auténtico subidón. A ver, hay actores y actrices de una generosidad especial, ¿no? que están pendientes de ti, que se inventan cosas para sorprenderte en las escenas. Yo recuerdo en ese caso a Fernando Rey, que era delicioso. Otro actor de ese tipo también es Eusebio Poncela, con el que he hecho varias cosas en teatro, que es un actor que tienes que seguir como una pantera por el escenario, pero a cambio estás siempre a salvo. Luego, los trabajos cuanto más complicados, más tiempo les entregas y más acabas queriéndolos, aunque no sean tus mejores trabajos. Pero también hay trabajos que los ves inmediatamente, ves al personaje, ¿no? Tomas una opción que nadie cuestiona y esos son divertidísimos de hacer, por muy serios que sean.